Hola, soy Eduardo del Perú. Les voy a decir por qué Patricio Lynch, al igual que Abismael Guzmán Reynoso, destruyeron todo lo que era el aparato productivo e infraestructural del Perú. Porque hay una relación entre ambos personajes. Y también en parte se relaciona con la Gran Guerra del Paraguay. Vean esto. Cuando el Patricio Lynch hace una expedición en la campaña terrestre por el Perú, todo lo que es industria lo destruye, lo quema, lo hace explosionar. Él cobraba cupos a la gente. Si no quieren que ese puente sea volado, si no quieren que ese trapiche o esos trapiches sea destruido o sean destruidos, si no quieren que esa fábrica explote, tienen que pagarme tal cantidad. Si no le pagaban, lo destruían de una forma o de otra. Y no era el único que hacía eso, pero él sí se encargaba de eso. Ahora bien, esa política, o mejor dicho, ese proceder militar destructivo contra el desarrollo de un país invadido y prácticamente desarmado, también ocurrió contra Paraguay. Paraguay, antes que Perú, y al igual que Perú, tuvo un gran desarrollo industrial. Se estaba encaminando a ser una potencia como Estados Unidos, a rivalizar contra ella. Estaba tocando casi el cielo. Y de repente, por digamos, los intereses creados de los británicos y otros países europeos, propiciaron, generaron, se confabularon para crear la Gran Guerra del Paraguay. Inglaterra armó y entrenó a los argentinos contra los paraguayos. Lanzó a tres países, Argentina, Uruguay y Brasil, contra Paraguay. Lo hicieron ver a Paraguay como una amenaza para ellos. Y crearon una guerra que duró 5 años. Diezmaron a la población paraguaya, quedando solamente la mitad de ella.
Tal vez no la mitad, tal vez menos de la mitad, porque se sabe perfectamente bien que los paraguayos se vieron obligados a rendirse y a firmar un tratado de paz, porque ya no había casi hombres que pudieran tomar las armas. Esa es la desgracia de Paraguay. Y no solo eso, tenía una costa muy extensa que le arrebataron por completo, quedando confinado, al igual que Bolivia, entre las montañas, y solo tiene acceso al mar por un río que lleva al Atlántico. Esa es la desgracia de Paraguay. Destruyeron toda su infraestructura, toda su industria, exportaban acero a Estados Unidos, y acero de la mejor calidad, acero refinado. Perú estaba siguiendo el ejemplo de Paraguay después de todo el daño que le hicieron a Paraguay. También iba a ser una potencia. Y como era una amenaza, al igual que Paraguay lo fue, Francia e Inglaterra se confabularon contra el Perú, armando a los chilenos. No importa lo que digan, aquellos que son pro chilenos siendo peruanos. Se destruyó todo lo que tenía que ser industria, producción de todo tipo, de todo género. Se destruyó. Para que el Perú no se levante, demore en levantarse y en ser un país desarrollado. Tenía que ser un país dependiente de esas monarquías. El Perú, todas sus líneas ferrocarrileras pasaron a manos británicas y francesas. Pero ¿qué sucede? Los ingleses les hicieron una mala jugada a los franceses y se quedaron con todas las líneas ferrocarrileras del país. Ahora vean, desgraciadamente no tengo los libros a la mano, porque los que tenía los regalé a un buen amigo, el señor José Enrique Quina Robles, quien sabe más de historia que yo, a nivel nacional e internacional. La Marina de Guerra chilena tuvo asesores navales británicos durante la campaña marítima y después de la campaña marítima. Los tuvo. Cuando sitiaron Arica, antes de tomar el Morro, oficiales ingleses y chilenos apostaron una caja de no recuerdo qué licor fino, en la que los ingleses
apostaron en que los chilenos demorarían en tomar el Morro. Los chilenos apostaron en que ellos lo harían en poco tiempo. Y ganaron los chilenos. Pero el asunto es que apostaron. Pero más que eso, ¿qué hacían los ingleses apostando con los chilenos? Y eran oficiales navales de la Real Armada Naval Británica. ¿Qué hacían ahí? Y es natural que los chilenos hayan ganado en Arica, porque los peruanos que combatieron allá estuvieron en una situación peor que los soldados japoneses de Iwo Jima. No recuerdo con cuántos chilenos cada peruano tuvo que combatir, pero combatir en desventaja. Superaban en número a los defensores de Arica, los invasores. El asunto es de que era una orden destruir todo progreso, todo desarrollo del Perú, como lo hicieron contra Paraguay. No podían prosperar, no podían desarrollar, no podían crecer. Y no solo eso. Durante el tiempo que existió Sendero Luminoso, Abimael Guzmán hizo lo mismo que Patricio Lynch. Porque en Guaral se tuvieron que dinamitar las piscigranjas. Es para beneficiar al pueblo. Muchas cosas que eran útiles para la población se destruyeron en nombre de la guerra popular, en nombre de la lucha armada, en nombre de la guerra de clases. Eso fueron directivas británicas. Porque aunque lo nieguen otros, Sendero Luminoso fue creación del Servicio de Inteligencia británico, mucho antes de la Guerra de las Malvinas. Por lo tanto, si el Perú no hubiera participado en las Malvinas, igual hubieran lanzado a Sendero Luminoso contra el Perú. Porque en el libro El complot para destruir a las Fuerzas Armadas de Iberoamérica o de América Latina, que les voy a mostrar más tarde, y lo mostré una que otra vez, si no me equivoco, denuncia que el Mossad israelí, su servicio de inteligencia, sabían de la organización terrorista de Sendero Luminoso con mucha anticipación, antes de que naciera en forma violenta cometiendo atentados. Sabían de su existencia, sabían lo que iban a cometer contra nuestra patria. ¿Por qué no avisaron a nuestras autoridades? Alguien puede decir, no era su asunto, ellos están para defender a Israel, no tenían por qué notificar al Perú. Suena razonable, pero más yo tengo que refutar así. Aquí la comunidad judía e israelí, porque eso hay que saber diferenciar, la comunidad judía y la comunidad israelí
no son poca cosa en el Perú. Tienen inversiones, tienen intereses. La comunidad judía es considerable en este país. Tiene inversiones, tiene instituciones, tiene aparatos productivos y tiene vínculos con Israel. De aquellos que son judíos en el Perú, hay otros que tienen doble nacionalidad. Desconozco cuántos judíos habían en el Perú durante el tiempo de Sendero Luminoso, pero ellos debieron advertir a las autoridades peruanas para proteger a los judíos e israelíes, tanto aquellos que tenían doble nacionalidad como aquellos que no la tenían. Porque también habían israelíes que echaron raíces en el Perú y producían acá. Podían ser víctimas de atentados, directamente o indirectamente por Sendero Luminoso. Y el Mossad israelí no hizo nada para impedirlo, o mejor dicho, para advertirlo. ¿Por qué no hicieron nada? O algo, mejor dicho, ¿por qué no hicieron algo? Porque los judíos son conocidos como los Gurkhas de Occidente, están al servicio de las monarquías europeas, empezando por la británica. Ellos a lo largo de la historia han sido banqueros de reyes, príncipes y emperadores, de reinos y monarquías e imperios. Entonces, por eso es que también son odiados por los árabes, no porque sean judíos. Han manejado magníficamente las finanzas al servicio de los enemigos de los árabes. Por eso los árabes los han odiado, porque cuando han sido colonizados por los europeos, detrás de sus opresores han estado los judíos manejando las finanzas, mientras ellos eran oprimidos. Entonces, hay una relación entre Abimael Guzmán y Patricio Lynch. Ellos han estado destruyendo este país al servicio de la corona inglesa. Abimael Guzmán estuvo en China influenciado por Mao Zedong. Y Mao Zedong, porque fue un hombre genocida, aunque es en parte admirado, felizmente no por todos, porque él leyó a Bertrand Russell. Bertrand Russell era inglés y él se dejó contaminar desgraciadamente por la ideología de Bertrand Russell o Russell. Cuando Mao decía que para que haya menos población o para que se equilibre la población, todas las bebés, todas las niñas recién nacidas debían ser ahogadas o asfixiadas, viene de ese inglés, de Bertrand Russell o Bertrand Russell, viene de él. No es porque viene de Marx, no es porque le haya nacido en la cabeza a Mao. Dicho sea paso, Marx estuvo al servicio de los intereses británicos.
que eso es otra historia. Pa- Patricio Lynch, al igual que Abimael Guzmán, estuvieron en China. Patricio Lynch sirvió en Inglaterra en la guerra del opio. Y en la guerra del Pacífico destruyó toda la infraestructura del Perú que pudo, siempre y cuando no paguen o no pudieran pagar. Y Abimael Guzmán hizo lo mismo. No cobraba cupos, pero sí destruyó en nombre de su revolución de ultraizquierda todo lo que era el progreso y desarrollo del país. Incluso lo que era escuelas, colegios. Por él fueron asesinados maestros, aún siendo padre de familia. En fin, simplemente todo lo que es progreso y desarrollo de un país tiene que ser destruido. Si no es creando una guerra civil, una guerra interna, creando una guerra entre países, o con alguna excusa de que tal o cual potencia invada ese país, como sucedió en Vietnam. Detrás de Estados Unidos estaban los intereses ingleses. Su clase oligárquica está subordinada a la oligarquía inglesa. Pero el asunto es que Patricio Lynch y Abimael Guzmán, desgraciadamente, sirvieron a los intereses británicos. Lynch, en nombre de su patria, y Guzmán, alias Gonzalo, en nombre de su guerra popular. Tienen derecho a no creerme, pero lo que yo digo, aunque les parezca soberbio, es la verdad. Patricio Lynch estuvo en la guerra del opio y asesinó a un montón de chinos que intentaron defender la soberanía de su país. Y él los veía como seres subhumanos. ¿Por qué liberó a los coolies chinos que trabajaban en situación de semiesclavitud en las haciendas costeras peruanas, donde se producía mayormente arroz y azúcar? ¿Por qué? Porque sentía compasión por ellos, porque era buena gente. No, necesitaban mano de obra. Y los chinos, en gratitud, sirvieron al ejército chileno, tan simplemente por eso. Se enrolaron. A Lynch no le importaron los chinos, nunca lo vio como seres humanos, lo vio como subhumanos. Tenía mucha influencia inglesa. Ahora ya lo saben.
Es lamentable lo que le ocurrió a Paraguay. Desconozco quién fue su Patricio Lynch o cuántos Patricio Lynch tuvo de cada país. Pero si creen que esto ha terminado, no ha terminado. La guerra continúa. Chao.